Qué bien que podemos estar otra vez con ustedes. Mi nombre es Carlos Corrales y estamos aquí para hacer una pregunta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este mundo, en esta tierra? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo honesta y sinceramente creo que si estamos en este mundo es para ser mejores, en ninguna manera para ser peores, para progresar, para ser básicamente mejores. Hay quienes dicen acerca de la vida cristiana que la vida cristiana es muy complicada, es muy difícil de vivir. Por lo menos este era el pensamiento que tenían los creyentes de la iglesia de los Corintios en el Nuevo Testamento. Iglesia a la que el apóstol Pablo tiene que escribir dos cartas. En Primera de Corintios, básicamente para corregir lo deficiente, y Segunda de Corintios para defender su ministerio, porque aunque en la primera carta él les escribe con la intención, como ya dijimos, de corregir lo deficiente en esta iglesia y en la vida de los creyentes de esta iglesia, que no progresaban, que no mejoraban, que pensaban que la vida cristiana era muy difícil de llevar, como que la autoridad y la presencia, la persona del apóstol Pablo no era aceptada, no, era más bien rechazada. Lo que suele pasar a menudo cuando alguien con autoridad no señala nuestros errores y nuestras deficiencias. Pues bien, él tuvo que escribir una segunda carta para defender su autoridad y defender igualmente su ministerio. Es notable que en ambas cartas, tanto en Primera de Corintios como en Segunda de Corintios, el apóstol Pablo tiene que recordarles a los creyentes de esta iglesia básicamente tres cosas. Número uno, quiénes eran. Número dos, quiénes son. Y número tres, hacia dónde iban ellos. Empecemos con el primer concepto. Pablo tiene que escribir estas cartas para recordarles básicamente a los creyentes de la iglesia de Corinto quiénes habían sido. Quiénes habían sido en el pasado. Básicamente les dice que algunos de ellos habían sido injustos, otros fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, entre muchas otras cosas. ¿No es lo que dice así el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 10? Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y les termina diciendo en el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros. Sin duda, el apóstol Pablo tiene que recordarles quiénes habían sido y cuáles eran las prácticas, las costumbres, los malos hábitos que tenían antes de aceptar a Jesucristo en su vida vieja, que eran, valga repetirlo, prácticas, costumbres, malos hábitos de su vida vieja. Les dice entonces, repito, en 1 Corintios 6, 11, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. La palabra justificar quiere decir absueltos de culpa. La pregunta que surge aquí es, al momento de escribir la carta,
o las cartas de Primera y Segunda de Corintios, realmente los creyentes de esta iglesia, de la iglesia de los Corintios, habían cambiado. Habían dejado de ser así. Había una diferencia entre el antes y el después. Parece que no. Por lo menos ese fue el testimonio declarado por algunos de los vecinos, de los creyentes de la iglesia de los Corintios. Dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 1. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y han llegado comentarios a los oídos del apóstol Pablo, no pocos, de personas que hablaban o decían o se quejaban de la manera de vivir de los creyentes de la iglesia de los Corintios, que seguían practicando el adulterio, la fornicación, la lascivia, entre otros pecados mencionados por el apóstol Pablo. No en vano, el apóstol se ve motivado a escribir estas dos cartas, la carta de Primera de Corintios y la carta de Segunda de Corintios, para procurar corregir lo deficiente en esta iglesia. En estas dos cartas, el apóstol Pablo también les recuerda a ellos no solo quiénes habían sido, sino quiénes son ahora, después de aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Les recuerda que ahora en Cristo ellos murieron a la paternidad de Satanás y nacieron de nuevo ahora dentro de la familia de Dios, y por lo tanto son hijos de Dios. Y como hijos de Dios ya no tienen por qué hacer caso a las disoluciones del diablo, de Satanás. Ya no son miembros de la familia de Satanás. Ya Satanás no es su padre. No tienen por qué escuchar, obedecer o seguir las directrices de Satanás. Es así de sencillo. Les dice aquí en 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo les dice, ustedes fueron comprados por precio. Ahora son miembros de la familia de Dios, ahora son miembros de la familia del Señor, ahora son hijos de Dios, Dios es su Padre. No tienen que seguir las disoluciones del diablo, de Satanás, del maligno. Esto implica que los creyentes, en términos generales, no podemos seguir siendo iguales. Yo no sé si usted se ha preguntado, después de tantos años o tanto tiempo de aceptar a Cristo, no sé la verdad cuánto tiempo tendrá cada quien de haber aceptado a Cristo, si usted tiene un año, si usted tiene 10 años, 15 años, 30 años. Pero para los que ya tenemos tiempo, deberíamos preguntarnos, bueno, ¿qué tan diferente soy a hace 30 años, a hace 15 años? ¿Qué tan diferente soy después de aceptar al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador? Porque Pablo está pretendiendo decir, bueno, ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, bueno, no podemos seguir viviendo como hijos del diablo, como hijos de Satanás, como vivíamos antes, bajo las prácticas, las costumbres, las tradiciones, llevando los mismos malos hábitos que cuando estábamos en la vida vieja. De hecho, en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, el apóstol Pablo les dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron.
o bien sea las prácticas, costumbres y los malos hábitos de la vida vieja, deben ser un asunto del pasado. Así de simple, deben ser un asunto del pasado, pues ahora somos hijos de Dios. Y se supone que si ya no somos hijos del diablo, el maligno, si somos hijos de Dios, entonces debemos ser, ¿qué cosa? Mejores. Mejores que antes. No iguales o peores, sino mejores. Le sigue diciendo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que la vida cristiana consiste en una, si se me permite, sustitución de cosas viejas por cosas nuevas. Creo que eso es lo que se trata la vida, particularmente la vida cristiana, de sustituir lo malo por lo bueno. Por lo menos eso es lo que la palabra de Dios y el apóstol Pablo está pretendiendo decirnos. Es claro que el Señor nos salvó con un fin, con un propósito, y es el apóstol Pablo quien nos dice el motivo y la razón en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 6. Dice el apóstol Pablo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y usted puede leer hasta el versículo 11 inclusive. Y la palabra de Dios dice que si el Señor nos salvó, no es para que siguiésemos siendo iguales, sino para que fuésemos para la alabanza de la gloria de Dios. La pregunta es si los creyentes de la iglesia de Corinto estaban viviendo de manera que pudieran ser para alabanza de la gloria de Dios. La respuesta aparentemente es no, según el testimonio de los vecinos del lugar. Sí, el Señor nos salvó para que fuésemos para la alabanza de su gloria, no para que siguiésemos siendo iguales. Si las prácticas y costumbres, por decirlo de alguna manera, de la vieja permanecen hoy en día, después de aceptar a Cristo, deberíamos hacer un análisis profundo de lo que está pasando. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y decimos esto en el versículo 9, porque el Señor nos salvó para que fuésemos para la alabanza de su gloria, pero para que fuésemos como su Hijo Jesucristo. La única manera en que una persona, un creyente, puede ser para la alabanza de la gloria de Dios es si se parece al Señor Jesucristo. Permítanme. Mejor así. Dice Pablo en Romanos en el capítulo 8, en el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la única manera de poder llegar a ser para la alabanza de la gloria de Dios, es si somos como el Señor Jesucristo, si nos parecemos básicamente a Él. La pregunta es, si fuimos salvos para la alabanza de la gloria de Dios, si fuimos salvos para ser como el Señor Jesucristo, para parecernos a Él, ¿por qué seguimos siendo los mismos? ¿Por qué seguimos arrastrando el mismo tipo de vida? ¿Por qué con las mismas costumbres, los mismos hábitos, la misma manera de hablar? O sea, ¿por qué seguimos siendo los mismos? Irascibles, desconsiderados, intolerantes, chismosos, no sé. Creo que existen dos posibles respuestas. No somos realmente salvos. Nunca
aceptamos a Jesucristo. Si después de 10, 15, 30 años de haber aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, seguimos siendo los mismos, con las mismas costumbres y los mismos hábitos o malos hábitos y las mismas actitudes y las mismas reacciones, deberíamos valorar la posibilidad de que no seamos salvos. Somos religiosos como Nicodemo. Vamos a la iglesia, decimos leer las Sagradas Escrituras, oramos, decimos hablar con Dios. Pero nuestra vida parece ser que está reflejando que no somos lo que decimos ser. La segunda posibilidad es que somos algo así como un ornitorrinco. Algo así como una especie, por decirlo de alguna manera, sin definir. Un bebé espiritual. Somos bebés espirituales. Creyentes carnales. Algo así como un nanocristiano. Nació de nuevo, pero se quedó en pañales. Nunca creció, por lo tanto se sigue haciendo en las mantillas hasta el día de hoy, después del tiempo. En alguna medida, seguimos haciendo la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. Somos como un híbrido, como un fenómeno. Creyentes a la medida y a la voluntad de Satanás, no a la medida y a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Nanocristianos. Nacimos de nuevo, pero no hemos pasado por un proceso de crecimiento y desarrollo. Y probablemente seguiremos así. Seguiremos siendo así. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 2, el apóstol Pablo también nos dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces dice, anduvisteis. El problema es si seguimos andando. Si seguimos andando en las mismas cosas, el apóstol Pablo dice, estamos viviendo conforme a la voluntad de Satanás, no de Dios. Y eso puede ser algo terrible. ¿Cómo podemos saber que pese a nosotros mismos, que no hemos cambiado, que seguimos siendo los mismos? Bueno, Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si las cosas viejas no han pasado y no han sido hechas nuevas, o no somos salvos o aceptamos a Cristo, nacimos de nuevo, pero nos quedamos ahí. Muy pocas palabras, si las prácticas y costumbres de la vida vieja siguen estando vigentes en nuestra vida, deberíamos ponernos a pensar en la posibilidad, vea sinceramente, que no somos salvos. Y si es así, te mueres, te vas al infierno. No importa tu religiosidad, no importa tu devoción. Debemos examinarnos a nosotros mismos y pensar en la posibilidad de que a la larga aceptamos a Jesucristo, pero no hemos crecido. Nos quedamos en pañales, somos nanocristianos. Entonces lo voy a decir así, si no pensamos como Cristo. ¿Qué pensaba Cristo acerca del amor,
de la tolerancia, del perdón, del respeto, de la consideración, de la solidaridad. Entonces, si no pensamos como Cristo, si no actuamos como Cristo, si no hablamos como Cristo, si las palabras que salen de nuestra boca no pueden tener y contener la bendición de Dios, no importa las palabras que salgan de nuestra boca y con qué intención las digamos, a la larga, o no somos salvos, o aceptamos a Jesucristo, nacimos de nuevo, pero estamos en pañales. Nos quedamos ahí todavía y estamos engañándonos a nosotros mismos. Si no nos vestimos, entre comillas, vestimos como Cristo. Si no reaccionamos como el Señor Jesucristo. Somos odiosos, vengativos, rencorosos. Si no reflejamos a Cristo en nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿qué somos? Como el ornitorrinco, ¿qué será? Un zorro, un castor o un pato. ¿Qué es? ¿Qué somos? Bueno, creyentes inmaduros o carnales, un fenómeno de la naturaleza. ¿Verdad? Dicen que en la vida cristiana los creyentes vamos a crecer de una manera. Unos van a crecer con las cabezotas así grandes, ojos así saltones, grandes, jorobas, brazos así deformados, bocas torcidas. Sí, un fenómeno de la naturaleza. Yo no sé si a eso se le puede llamar crecimiento, por lo menos es un crecimiento, desarrollo anormal. Un brazo creció más que el otro. Si seguimos siendo iguales, estamos en un verdadero apuro, porque o somos o no somos. Si decimos ser y no somos, embarramos la cancha. Le embarramos la cancha a los demás creyentes, a los demás pastores, a los que quieren hacer las cosas bien. Estamos ensuciando la cancha. Dirá alguno, bueno, don Carlos, pero es que no hay nadie perfecto, no existe la persona perfecta, no existen los creyentes perfectos, no existe el matrimonio perfecto, la esposa perfecta, el esposo perfecto. No existe la familia perfecta. Los hijos perfectos no existen. Si no los hay, no es porque Dios no lo quiera. De ahí que Pablo recuerda a los creyentes no solo quienes habían sido, quienes son, sino hacia dónde van. Pablo nos recuerda no solo quiénes habíamos sido, quiénes somos y hacia dónde vamos también. Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo nos salvó para que seamos hijos perfectos. ¿Dónde dice en las Sagradas Escrituras que el Señor nos salvó para que fuéramos creyentes mediocres o imperfectos? La palabra de Dios dice todo lo contrario. Dice que el Señor nos salvó para que seamos hijos perfectos, esposos perfectos, esposas perfectas, para que tuviéramos matrimonios perfectos y familias perfectas, para que tuviéramos iglesias perfectas, porque ahí la gente dice, bueno, es que yo entiendo que no hay iglesias perfectas, pero debe haber iglesias que busquen la perfección. Si no las hay, no es porque Dios no quiera que las haya. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 5? En el versículo 48. Dice el Señor Jesucristo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y conste que el pasaje no está diciendo que nosotros debemos ser perfectos como el Señor Jesucristo, que es perfecto. Los estándares de Dios son más elevados que los nuestros, porque está diciendo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos ser perfectos y debemos buscar la perfección. Y debemos buscar ser como Dios, amar como Dios, perdonar como Dios, tolerar como Dios, reaccionar como Dios, hablar como Dios. Está diciéndolo.
La palabra de Dios dice que si no hay personas perfectas, creyentes perfectos, matrimonios perfectos y familias perfectas, no es porque Dios no quiera. Dios quiere que nosotros cada día seamos mejores personas. La excusa de hoy en día es que nosotros, los seres humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa, heredada por nuestros primeros padres, y que esta naturaleza está metida en nuestros genes, en nuestro ADN, y nos domina y nos induce a cometer errores. Esa es la justificación. Y decimos, bueno, pero es que yo no puedo, porque yo quiero, yo lo intento. Y Pablo dice que también quería y lo intentaba, pero que no podía, porque esa naturaleza le dominaba. Bueno, si ese es el argumento que vamos a esgrimir, entonces somos sin excusa delante de Dios y de los hombres. Porque el día que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos fue dada la naturaleza divina de Dios. Y está en nuestro ADN. Está en nosotros. Y si es posible, entonces ser mejores. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, en el capítulo 1? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado, dice el apóstol Pedro, su naturaleza divina. Hoy podemos pensar, creer y vivir como el Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, el apóstol Pablo nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestros corazones e influye en nuestro ADN. Dice que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La naturaleza de Dios nos ha dado la capacidad de poder tener control y dominio sobre todo nuestro ser, de manera que el cambio y el poder ser mejores es posible. Si no hay creyentes entonces perfectos, no es porque Dios no lo quiera o porque no se pueda, sino porque seguimos siendo niños malcriados e irreverentes, rebeldes y duros de cabeza, porque no hacemos lo que necesitamos hacer y se nos pide hacer para poder crecer y desarrollarnos como Él lo espera. ¿Cómo puedo yo lograr crecer y desarrollarme y ser mejor? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es decidir si realmente somos salvos o no somos salvos. Es una decisión muy difícil, de solo valientes. Solo un verdadero valiente llega a tomar la decisión de decidir o de decir: caramba, por años yo he vivido engañado. Yo creía haber aceptado a Jesucristo. He leído la Biblia no sé cuántas veces, de pasta a pasta, he ido no sé cuántas veces a la iglesia. He participado de reuniones, talleres y seminarios. No sé cuántas cosas he hecho, pero hoy me doy cuenta que mi corazón está vacío. Y que yo acepté a Cristo por las razones equivocadas, de los dientes para afuera. Mi corazón está vacío, como el corazón y la casa del endemoniado. Estaba adornada, estaba barrida, ¿recuerda usted? Pero estaba desocupada. Tendrás que decidir si tu corazón está lleno de la presencia de Dios o está vacío. Si está vacío, lo primero que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador.
Si lo eres, si llegas a la conclusión de que lo eres, de que ya eres creyente, si estás convencido de que Cristo está en tu corazón, necesitas entender y comprender que si eso es así, tienes que cambiar. Se necesita un cambio. Si usted es creyente, si realmente llega a esa conclusión, ahora lo que tiene que entender es que tiene que experimentar un cambio. No puedes seguir hablando como tú hablas y haciendo las cosas que tú haces y reaccionando de la manera que tú reaccionas y teniendo las actitudes que tú tienes. Tienes que cambiar y tienes que buscar ese cambio. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 5, el apóstol Juan? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En nuestras iglesias es común hacer invitaciones después de un mensaje y llamar a la gente a un reencuentro con Cristo, al arrepentimiento, a reconocer sus pecados, a dejar su vida vieja y proseguir hacia adelante. Y vemos muchas personas honestas y sinceras y pasan al frente y lloran y piden perdón al Señor. O cuando se toma la cena del Señor. Pero ¿después qué? Juan está diciendo, y haz las primeras obras. Al que la quiere celeste, que le cueste. A Dios rogando y al mazo dando. Entonces, algo tenemos que hacer. Debemos comenzar a hacer las primeras cosas que nos pueden ayudar a crecer, a madurar, aunque implique sacrificio. ¿Y quiere que le diga una cosa? Sus hijos, su esposa, su esposo, sus padres, se lo van a agradecer. Si comienzas a hacer aquello que puede contribuir para que dejes los pañales después de tanto tiempo, el biberón, y comiences a crecer y a desarrollarte y ser útil para Dios y para otros. Hay 4 pilares en la vida cristiana para experimentar o llegar a experimentar un crecimiento integral: el discipulado. En Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero de repente dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Es muy difícil poder crecer si nosotros no pasamos por un proceso de formación. Y si el discipulado es algo, es un proceso de formación que nos permite crecer y desarrollarnos. Yo no sé usted qué cree y qué piensa, pero después de tanto tiempo de leer las Sagradas Escrituras, yo creo que muchos creyentes y pastores e iglesias están equivocados cuando piensan que el discipulado es una serie de 8 lecciones o 16 lecciones. Cuando la palabra de Dios está diciendo, enseñándoles que guarden ¿qué cosa? Todas las cosas que os he mandado. El Señor duró un promedio de 3 años y medio enseñando a los suyos. Y nosotros pretendemos hacerlo en 8 o 16 lecciones. Perdónenme, pero eso no es el discipulado. Eso es un curso de 8 lecciones o de 16 lecciones. El discipulado es un proceso de formación que probablemente va a durar toda la vida. Donde la enseñanza que se nos brinda es para formar básicamente nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra personalidad. El discipulado es el proceso de formación que nos permite comenzar a crecer y comenzar a ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. El segundo pilar, la mayordomía. La mayordomía es el proceso que nos permite no solo entender, sino aceptar de una vez por todas quién es Dios. Y que Dios es el creador, dueño, amo y Señor de todas las cosas, el único y sabio Dios, el todo soberano. Y que nosotros, el dueño de todo, y que nosotros solamente somos mayordomos o administradores. ¿Usted ha escuchado a alguna persona decir, es mi vida y yo la voy a vivir como yo quiero? Yo tengo derechos y nadie puede interferir. Número 1, no existen los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos otorgados
por los seres humanos a seres humanos. O sea, los derechos humanos son los derechos que los seres humanos se han otorgado a sí mismos. Lo que yo sí entiendo que existen son derechos divinos. Y están por encima de los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos divinos? Los que Dios, en su soberanía, nos ha otorgado. Usted le dice a su hijo, no me llegue a más de las 10 de la noche. Ese es el derecho que usted le concedió, no llegar más de las 10 de la noche. Y cuando usted le dice a un hijo lo que puede o no puede hacer, le está confiriendo derechos. Bueno, la mayordomía es el proceso de enseñanza que nos permite entender y aceptar que Dios es el creador, dueño, amo y señor de todo cuanto existe, el único y sabio Dios, el todo soberano, y que nosotros estamos sujetos a Él y le debemos obediencia, que nosotros no tenemos nada, que solo somos mayordomos o administradores de los bienes de Dios. El tercero, la armadura de Dios. Sabe que pretendemos enfrentarnos a la vida y lanzar a nuestros hijos a enfrentar el mundo, a Satanás, al pecado, a la sociedad en que vivimos y que van desnudos. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 11. Que para enfrentar al mundo, el pecado y a Satanás. Óigame, no es lo mismo para un joven vivir la vida hace 50 años que hoy en día. En Efesios, en el capítulo 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está devorando a niños, a jóvenes. Los está devorando. Cuando llegan al colegio, cuando llegan a la universidad, se los come. Porque no están preparados para enfrentar la vida. Nosotros debemos pasar por un proceso, el proceso del discipulado, que es el proceso que nos permite aprender cómo vestirnos de la armadura de Dios y usar los recursos que nos han sido dados por Dios, no solo para ser mejores, sino para ser mejores soldados en la lucha contra el pecado y en la lucha contra Satanás. Entonces personas que pasan, como decía hace un instante, al frente en una invitación y se arrodillan y lloran y piden perdón e imploran la ayuda del Señor, son personas muy honestas y muy sinceras. Pero cuando se levantan de ahí están desnudas, con que van a enfrentar lo que tienen por delante. Necesitan aprender a vestirse de la armadura de Dios para enfrentar el mundo que tienen por delante. La fe. Mas el justo por la fe vivirá, dice el apóstol Pablo. Pero ¿cómo vamos a vivir por fe si no sabemos ni siquiera qué es la fe? Decimos que la fe es un poder milagroso. Mire, perdóneme, pero la fe no es un poder que nosotros podemos levantar como una varita mágica y usar. Esa es la idea que nos han vendido y es mentira y es falsa. La fe es creer que lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Y se dice, Dios no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, eso es fe. Si tú crees eso, eso es fe. Y si no lo crees y metes la cabeza, eso es antife. Entonces te saca la varita mágica que le han dado, que le han vendido por conveniencia, y dice, por arte de magia, que Margarita se convierta, que Rodolfito se convierta. ¿Y por qué no se convirtió antes? Fe es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Y necesitamos crecer, aprender a depender de la palabra de Dios, de lo que Él ha dicho que podemos hacer y lo que no podemos hacer, por encima de nuestros sentimientos y emociones. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso seguimos hablando del discipulado. Es el proceso que nos permite aprender a confiar en Dios y a depender de Él, de su palabra, y vivir por fe, no un cúmulo de 8 o 16 lecciones que nos meten con embudo y ya. No podemos ser mejores porque no hemos podido crecer en estas 4 áreas. Por lo tanto, podríamos ser mejores si logramos crecer en estas 4 áreas. Lograríamos poner a dieta, por ejemplo, la carne. Ahí estamos en la disyuntiva, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Pero como has alimentado la carne toda la vida, aunque estás preguntándote, ¿lo hago o no lo hago? Va a terminar haciendo las obras de la carne.
porque su carne está inflada. Por eso decimos que el discipulado es un proceso que nos puede ayudar a aprender a poner a dieta la carne y alimentar nuestro espíritu adecuadamente. Para que cuando estemos en la disyuntiva, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Si nuestro espíritu está bien alimentado, va a imperar sobre la carne. Es más, la pregunta es capciosa, no tenemos ni por qué hacerlo, ¿verdad? Vamos a hacer lo correcto. Podríamos ser mejores y agradar a Dios, como dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. 10, 15, 30 años de haber aceptado a Cristo y nuestras manos están vacías. No hay fruto, no ha habido cambio. Seguimos siendo las mismas personas, con las mismas prácticas, con los mismos malos hábitos. Por dos razones. No somos salvos, o aceptamos a Cristo y ahí nos quedamos, envueltos en pañales después de tanto tiempo. Una pregunta, atravesando el caballo, como decimos nosotros. ¿La homosexualidad es una enfermedad? La ciencia ha determinado, no yo, que la homosexualidad no es una enfermedad. Perdón, es una preferencia. Es tu preferencia. Mis sobrinas vienen a mi casa, aquí en Alajuela, la ciudad de los mangos, y picamos unos mangos para que coman ahí con sal, y surge la pregunta, tío, ¿no tiene limón? Sí, le echan limón al mango. Tío, ¿y no tiene salsa Lizano? No, nosotros no somos salsa Lizano. Chile picante, vinagre. Yo no sé si estoy dándome a entender. Las personas que van a un restaurante chino y piden la salsa cacho. Y me imagino al cocinero, al chef chino en la cocina, revolcándose porque a su comida china le echaron cacho. Las personas que se toman una sopa de pescado, de jarrete, no sé si usted sabe lo que es jarrete, las patas de la res, una sopa de pollo y piden limón. Es un asunto de preferencia. La homosexualidad es un asunto de preferencia. Bueno, yo sinceramente he llegado a la conclusión de que muchas de las personas que viven como viven es porque les gusta vivir así. No es que no puedan cambiar, no es que no puedan ser mejores, es que les gusta vivir así. Les gusta hablar así, actuar así, reaccionar así, estar por encima de los demás, poner el zapato a los demás. Y es lo que les gusta. Es su preferencia, es su decisión. No es que no puedan cambiar, no es que no puedan ser mejores, es que ya decidieron que quieren ser así. Se han conformado a vivir así y no quieren ningún cambio en sus vidas. Nos lo han dicho hasta la saciedad y lo creemos cuando nos conviene. Creer es poder. No quieren cambios en sus vidas, porque si lo quisieran, buscarían las herramientas que Dios nos ha legado, que Dios ha provisto, para poder crecer, desarrollarnos y llegar sin duda alguna a ser mejores y de esa manera poder agradar a Dios. Pablo dice en Romanos 8:8 que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. No nos engañemos. Conclusión, Dios quiere un cambio en nuestra vida. De hecho, Él ha venido a regenerarnos y a hacernos mejores, para que podamos crecer y desarrollarnos,
podamos ser para la alabanza de la gloria de Dios. Nos ha legado una serie de recursos y los ha puesto a nuestra disposición para que al usarlos, podamos comenzar a experimentar un cambio. No solo le hago un reto, le hago un ofrecimiento. Búsqueme. Y si usted necesita que lo pasen por un proceso serio de formación, búsqueme. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios le bendiga.